Sí. Bueno, buenas tardes. Somos estudiantes de quinto semestre de la Universidad ICESI y en la materia de pensamiento sistémico queremos realizar diversas entrevistas para recopilar información en común que nos permita analizar los cambios del mundo laboral y la relación que estos tienen con las dudas que han surgido durante el tiempo. Entonces, por esta razón queremos hacer la siguiente entrevista, pero antes de hacerla quisiéramos saber si hay algún problema con publicar, pues está en internet, en algún sitio de internet. No, ningún ¿Ningún problema? problema. Listo, entonces pues empecemos. Entonces, la primera es, ¿cómo es tu nombre y qué edad tienes? Bueno, mi nombre es Gladys Acerías y tengo actualmente 62 años. Ok, cuéntanos acerca de tu experiencia laboral, en qué has trabajado a lo largo de tu vida, en qué áreas has desempeñado. Bueno, he trabajado en distintas áreas. Trabajé en educación porque soy normalista como primera formación. Entonces trabajé como educadora. Luego trabajé como abogada en el área del derecho laboral. Fui jefe de personal en una empresa de Cali que se llama Inesco. Es una firma de ingenieros que hacía interventorías, básicamente interventorías para obras como construcción de carreteras, puentes, acueductos, o sea, obras contratadas por el Estado. Ok, Y los últimos años de mi vida laboral trabajé en ventas con empresas pequeñas y mis últimos 15 años con una empresa muy grande y muy linda de Colombia que se llama Nalsani S.A., que es la empresa que fabrica y comercializa productos con marca Toto, básicamente maletines y ropa. ok. En general, ¿cuánto tiempo trabajaban los empleados hasta jubilarse? ¿Solían permanecer en una empresa o rotaban constantemente? Bueno, digamos que en mi vida laboral ya existía el seguro social y la gente para pensionarse cotizaba o hacía sus aportes al seguro social. Pero sé que antes de existir el seguro social, las personas para pensionarse trabajaban con una misma empresa durante 10, 15 años y esa empresa se encargaba de pensionarlos. Como te digo, cuando ya yo empecé a laborar, aportábamos al seguro social, como se hace actualmente, que no se llama pues seguro social, sino Colpensiones, pero digamos que es una entidad del Estado quien pensiona a los trabajadores. Cuando yo empecé, se pensionaba uno con 1000 semanas de aporte y cuando me pensioné realmente se necesitaban 1200 semanas. Entonces yo soy pensionada a través de Colpensiones desde el año 2013. Pero realmente antes sí era el trabajo, o la gente más bien, no el trabajo, sino la gente, el trabajador era mucho más estable, o sea, permanecía mucho más tiempo en las empresas. Cuando apareció el seguro social, pues uno se trasladaba más fácil de una empresa a otra porque no importaba con quién trabajara, siempre aportaba a ese mismo fondo que era el seguro social y se pensionaba. Entonces ya la gente no tenía la preocupación de cambiarse de una empresa a otra. Ok. ¿Qué aspectos puedes resaltar de su trabajo anteriormente? ¿Cómo era el ambiente laboral antes? Bueno, digamos que los primeros años de mi vida laboral yo trabajé con empresas realmente pequeñas, no eran pues multinacionales. Entonces, pues en esas empresas el ambiente laboral siempre es muy grato, de mucho compañerismo, porque como son empresas pequeñas, pues casi todos los empleados se conocen. Y bueno, en la época en que yo empecé, las relaciones de trabajo eran unas relaciones de mucho respeto, sobre todo con los superiores, ¿no? Hoy en día, pues yo veo a mis hijos y a la gente joven y hay una relación más de amistad, más desprevenida con los jefes, ¿no? En la época en que yo empecé a trabajar, digamos hace 30 años, no, era una relación de mucho respeto y de cierta distancia, o sea, en eso ha cambiado muchísimo las relaciones laborales
y yo creo que eso es muy bueno para la productividad misma del trabajador. Ok. ¿Y cómo era la carga de trabajo, el horario laboral, cómo era antes? Bueno, yo durante toda mi vida laboral estuve bajo el régimen de 8 horas, porque eso en el Código Laboral pues existe hace mucho tiempo, pero digamos que independiente de la parte jurídica, pues que dice que el trabajador tiene una jornada de 8 horas diarias máximo y 48 horas a la semana, mis últimos 15 años, que fue los que trabajé en Toto, sí fueron años de mucha carga laboral, o sea, donde básicamente no contaba el tiempo, no contaban las horas por las que uno fue contratado, sino que la responsabilidad que se le asignaban los cargos, pues hacía que uno tuviera que trabajar mucho más tiempo. Y en el caso específico mío, que era ventas, pues el tiempo, pues como que no existe. Los que trabajamos en ventas tenemos que hacer dos tipos de trabajo, un trabajo de escritorio y un trabajo en la calle. Entonces, pues el trabajo de escritorio básicamente uno lo hace en un horario y todo, pero cuando uno sale a la calle o a conseguir clientes o a visitar clientes que ya tiene, pues allí como que el tiempo para cumplir un horario no es tan viable. Yo creo que en eso los trabajadores han perdido con el paso del tiempo, es mi opinión personal. Yo creo que no solo en ventas, cada vez el trabajador tiene que darle más tiempo a la empresa, porque cada vez la empresa le da más responsabilidades, y si el trabajador es un trabajador comprometido con su trabajo, con su puesto, con su cargo, pues generalmente termina dándole mucho más tiempo a la empresa de lo que la ley dice. Ok. ¿Existían actividades antes para recrear a los empleados y sus familias? ¿De qué tipo? Pues realmente en la época que yo trabajé, no muy en los últimos años, vi en Toto, pues que se hacían actividades de integración, se celebraba el Día de la Familia, pero también yo no me involucré mucho porque la sede de Nalsani es Bogotá y yo manejaba la parte comercial o de ventas en Cali, en la zona de suroccidente. Entonces, cuando uno no está en la sede o en la casa matriz, pues se pierde muchas de esas actividades. Pero tal vez fue la única empresa que vi, que de todas con las que trabajé durante mi vida laboral, que se hacían actividades de integración, actividades lúdicas, o sea, actividades distintas pues del trabajo como tal. Ok. ¿Qué diferencias, aparte de las que hayas mencionado, puedes resaltar entre el trabajo que realizabas tiempo atrás con el que se realiza actualmente? No, pues diferencias muchas, o sea, de cuando empecé mi vida laboral a los últimos años, realmente uno siente que el sistema de trabajo cambió, pero de una manera impresionante. En muchos sentidos, por ejemplo, en las herramientas de trabajo. Uno, pues cuando yo empecé hace 40 años, el computador no era un elemento de trabajo, ni se contemplaba. Entonces todo se hacía a mano, papel y lápiz, todo se escribía, los informes se hacían en hojas, máquina de escribir, cuando más. Y bueno, ya con el paso del tiempo apareció el computador y nos tuvimos que ir involucrando. Yo realmente fui de las personas que más tarde me involucré en el tema tecnológico durante mi vida laboral. Y siempre cuento como una anécdota que si cuando me contrataron en Toto me hubieran dicho que me tenía que sentar frente a un computador, quizá nunca hubiera estado en esa empresa porque me hubiera asustado tanto, nunca había trabajado en un computador, que quizá hubiera dicho no me interesa el trabajo. Pero como nadie me lo advirtió, entonces simplemente me entrevistaron y con base en mi experiencia me contrataron, y cuando llegué a Bogotá a hacer la inducción, fue que me dijeron, ya estaba contratada y todo, y me dijeron, bueno, usted tiene que conseguir un computador, cuando eso ni siquiera nos lo daba la empresa. Entonces, yo me vine para acá y dije, ¿qué será que yo voy a hacer? Y bueno, pues nada, me tocó aprender de verdad a la fuerza.
Mis hijos eran quienes me daban las explicaciones por la mañana antes de irse al colegio y con lo que ellos me enseñaban fui aprendiendo y de verdad pues empíricamente aprendí a manejar el computador y a los programas y después la empresa nos fue dando, digamos, capacitaciones en el manejo de sus propios programas y ya uno con esa motivación pues yo le puse todo el entusiasmo y realmente creo que avancé muchísimo, muchísimo y de verdad creo y le agradezco a Toto que si no hubiera sido por ese trabajo nunca me hubiera sentado frente a un computador. Ya que hablas de computador, ¿qué otros cambios tecnológicos pues, podría resaltar que ocurrieron en su área de trabajo con el paso del tiempo y qué consecuencias sobre los empleados tuvieron estos? No, pues todo, los celulares, por ejemplo, no, cuando yo empecé en Toto uno no tenía celular, en el año 99, todos llamábamos por el teléfono fijo, y después el BlackBerry, y después el Samsung y todos esos equipos celulares se volvieron imprescindibles. Ya uno no iba a los puntos de venta, por ejemplo, nosotros en ventas y en una marca como Toto teníamos que reportarle a la empresa constantemente cómo se hacían las exhibiciones, cómo se ponía el producto en los puntos de venta, en las almacenes de grandes superficies como el Éxito, Carrefour, la 14, entonces había que enviar fotos y pues inicialmente era con una cámara y vaya, imprímalas y mándelas en papel, la foto impresa en papel. Con el paso del tiempo eso era en el punto mismo donde se tomaba la foto, se enviaba para la fábrica. O sea, la empresa tenía un control inmediato del cambio que hacíamos en una exhibición. Entonces, creo que eso fue excelente no solo para el trabajador, sino para la compañía. ¿Qué características considera usted que debía tener un empleado en la época para ser contratado? Bueno, en la época en que yo empecé a trabajar, realmente, pues en el área de ventas, que era el área en la que yo me desempeñaba, realmente eran dos factores los que la empresa tenía en cuenta. Uno, que uno tuviera experiencia en ventas y segundo, que tuviera como carisma, que tuviera muy buenas relaciones interpersonales, pues porque la venta es una relación entre dos personas siempre, un comprador, un vendedor, entonces el manejo de las relaciones interpersonales pues era fundamental. Pero básicamente eran esos dos aspectos los que la empresa miraban o tenían en cuenta para contratar un vendedor hace muchos años. Actualmente yo me doy cuenta que eso ha cambiado muchísimo. Hoy en día, para una persona trabajar en el área de ventas, por ejemplo, tiene que tener o la experiencia o una actitud y aptitud demostrada para las ventas, pero además tiene que saber de temas administrativos, porque hay que hacer informes. El vendedor hoy en día no solo vende, también presupuesta, tiene que saber de manejo de personal, porque hoy en día un vendedor maneja mercaderistas, impulsadoras, tiene que saber de trabajo en equipo. Realmente el vendedor hoy en día tiene que reunir unas condiciones de líder en muchos aspectos, porque la venta se volvió quizá el área fundamental de las compañías. Todo gira alrededor del área de ventas, de las cifras de ventas, en base a eso se presupuesta, se produce, se compra. Entonces, hoy por hoy, los requisitos para una persona ser vendedor pues son muy distintos de los que se exigían hace años. ¿Cómo eran manejados los conflictos y problemas en las empresas? ¿Su opinión la tenía en cuenta para resolverlos o para tomar decisiones? Bueno, yo como trabajé siempre o al principio de mi vida laboral en empresas pequeñas, digamos que allí los conflictos se resuelven, en las empresas pequeñas generalmente los conflictos se resuelven fácil porque básicamente se resuelven entre el trabajador y su jefe inmediato o entre el trabajador y el gerente o el gerente de recursos humanos.
En las empresas grandes, pues esa resolución de conflictos es un poco más complicada, más diseñada, porque dependiendo del área del conflicto, entonces la empresa tiene determinado en sus políticas quién lo resuelve. Yo generalmente siempre con mis dependientes traté de resolver siempre los conflictos antes que escalarlo a un jefe superior. Y también cuando yo tuve conflictos con mi jefe, siempre busqué solucionarlos con él antes de tener que buscar una escala superior. ¿Cómo era el salario de la época? Y aparte de ese salario, ¿le brindaban más ayudas económicas? Bueno, en el área de ventas, la remuneración o el salario siempre ha sido variable. Siempre a los vendedores se les paga por comisiones, un porcentaje sobre el valor de la venta. Pero cuando yo empecé, ese porcentaje o esa comisión nos la dividían en dos factores. Nos pagaban un porcentaje por la venta y un porcentaje por el cobro. Actualmente eso ha cambiado bastante porque hay ahora otros factores que se involucran en esa comisión. Por ejemplo, el cumplimiento presupuestal es parte de la comisión de un vendedor hoy en día. Si la compañía me exige vender en el mes 10.000 unidades y yo no cumplo esa meta o ese presupuesto, pues la comisión baja. Entonces hay otros factores fuera de la venta y el cobro que inciden o que conforman la comisión. Adicionalmente también sé que hoy por hoy los vendedores ganan o tienen otros incentivos, ayuda para su vehículo, ayudas para estudio, para capacitaciones, tienen bonos por cumplimiento, a veces individual, a veces bonos colectivos, o sea, por cumplimiento del grupo o del equipo. Entonces, al final del periodo, llámese trimestre, semestre o año, la compañía les da un bono, un dinero adicional. Entonces, pienso que en eso sí ha habido bastantes cambios en la remuneración. ¿En qué sector se encontraban las empresas más fuertes de la región en su época? Bueno, en la época de mi vida laboral, yo creo que el sector más fuerte en Cali era el sector industrial. En esos años la industria en Cali era muy importante, habían grandes multinacionales aquí, algunas se han ido, algunas permanecen, pero básicamente era el sector industrial. Creo que ya en esa época no pesaba tanto el sector agrícola azucarero, que ha sido lo fuerte de la agricultura en el valle. Y creo que eso ha cambiado. Hoy en día pues hay mucha industria, pero ahora a la par de la industria se desarrollan muchas empresas de servicio muy grandes y creo que ahora el mercado está como repartido entre industria y comercio. Ok. Desde su percepción, ¿cómo ha sido el desarrollo de la industria en Cali? ¿Cómo fue la evolución de las empresas en las que trabajó a través del tiempo? Bueno, yo no trabajé con muchas empresas, o no trabajé con ninguna empresa de Cali, siempre trabajé en Cali, pero con empresas de Bogotá y de Medellín. Allá estaban las sedes o la casa matriz, y yo desarrollaba en Cali la tarea comercial, no solo para Cali, sino para el suroccidente, porque esta zona en venta siempre es una sola zona, Valle, Cauca y Nariño, que es lo que se conoce como el suroccidente. Entonces realmente yo no trabajé con empresas de aquí, pero sí ejercía mi labor en esta zona. Okay. ¿Cómo era su relación con sus jefes y compañeros de trabajo? ¿Qué cambios han sufrido estas relaciones con respecto a la actualidad? Bueno, mi relación era una relación pues amistosa, en la época en que yo empecé, de mucho compañerismo, y durante mucho tiempo era una relación de dar o enseñar lo que uno sabía y aprender de los demás en lo que uno tenía debilidades. Yo, por ejemplo, que tengo formación de abogada, entonces podía aportarle a mis compañeros en temas jurídicos, en temas de negociaciones, pero a su vez recibía de ellos muchas enseñanzas y aprendí mucho en temas tecnológicos, por ejemplo, donde yo no era
muy fuerte. Eso era muy bonito porque era una relación como de dar y aprender o dar y recibir. Yo pienso que eso ha cambiado, que eso se ha perdido en las empresas, porque ahora las empresas contratan personal especial, pues especializado en cada área. Entonces ya la persona se concreta a una tarea muy específica y las otras áreas, pues hay personas en la empresa que las atienden. Y también creo que se ha perdido porque las empresas son ahora mucho más eficientes e invierten mucho más en temas de capacitación para sus trabajadores. Ok. Durante su experiencia laboral, ¿participó en algún proyecto ambiental? ¿Cómo contribuyeron las empresas en las que laboró en pro del medio ambiente? Bueno, en mi época todavía lo del tema ambiental no era muy fuerte. Realmente yo empecé a oír hablar del trabajo que las empresas tenían que hacer en el ámbito del medio ambiente y del área social cuando llegué a Toto, porque esa empresa sí trabaja realmente esos temas. El primer proyecto en el que participé con ellos fue un programa para los colegios en Bogotá y Cali. La empresa compró ¿cómo se llamaría? Un centro educativo ambulante. Era un carro que viajaba por todo el país capacitando a los colegios concretamente en el tema de los parques naturales. Ese fue un proyecto muy bonito que se hizo entre el año 99 y 2000 y en eso nos involucraron a todos los vendedores. Básicamente es en esa empresa. En las demás empresas, como eran empresas tan pequeñas y todavía el tema pues no era un tema de moda en las compañías. Entonces, ¿en qué aspectos cree usted que han mejorado o desmejorado las empresas con respecto al cuidado del medio ambiente? Yo creo que han mejorado muchísimo, muchísimo. Yo creo que ahora empresas pequeñas, medianas y grandes están involucradas con ese tema. Creo que hay mucha conciencia desde cosas muy pequeñas como reciclar las pilas en una empresa, como reciclar el papel, o sea, desde esas tareas tan simples que antes nadie les ponía cuidado, hasta proyectos muy grandes. O sea, hay empresas supremamente comprometidas y que invierten una parte muy grande de su presupuesto en proyectos ambientales. Creo que ahora hay mucha conciencia de eso. Y lo mismo en el tema social. Creo que hay muchas empresas, Nalsani es una de ellas, para quien los proyectos sociales son importantísimos. Tiene un proyecto de construcción de viviendas para gente de menos recursos que lo hacen los mismos trabajadores. Los fines de semana se conforman grupos y desde pegar ladrillo hasta pintar casas. Todo eso ha sido un proyecto, en muchos casos, para los mismos trabajadores de la compañía, sobre todo los operarios, que tenían casas en condiciones pues bastante deterioradas. Ese es un programa muy lindo. También ha hecho muchos programas sociales en educación, apoyando colegios, apoyando el deporte. Entonces hay mucho trabajo social. Creo que las empresas en eso han crecido realmente haciendo trabajo en el ámbito del medio ambiente y en el trabajo social. Listo, ya para finalizar, ¿hay algo más que nos quisiera contar sobre la evolución que ha tenido el trabajo a través del tiempo? ¿Experiencias o anécdotas que lo han marcado? Bueno, mencionaría una cosa que hoy por hoy me llama la atención, porque cuando yo empecé a trabajar en ventas, los vendedores no teníamos ni que ir a las empresas. Muchos vendedores trabajábamos desde la casa. Allí teníamos nuestra propia oficina, de allí hacíamos los informes a la empresa y el resto del tiempo pues era trabajo en la calle, porque el trabajo de ventas es en la calle. Luego vino una etapa en que las empresas decidieron como que los vendedores teníamos que estar allí en las sedes, porque empezó a ser muy importante y de mucho cuidado la información estadística de las ventas de una compañía. Entonces eso de que las cifras de venta y los presupuestos y los diseños de los productos
rodaran por las casas de cientos de vendedores por todo el país, como sin ningún control, eso empezó a preocupar a las empresas. Entonces vino una etapa en que todos los vendedores teníamos que estar en las sedes. Por ejemplo, Toto, que nunca había tenido oficinas en Cali, montó oficinas y nos llevó a todos los vendedores de los distintos canales de ventas a trabajar en la sede, y allí teníamos pues un control y que cumplir horario. Pero ahora sé, después de que ya me retiré, y lo veo no solo en Toto, sino que lo veo en muchísimas empresas, es que están volviendo al trabajo en casa. Entonces ahora los vendedores tienen por lo menos 1 o 2 días a la semana trabajo en casa, no van a la empresa, trabajan desde allí, hacen teleconferencia por Skype o por cualquier otro programa de internet y participan en las reuniones. Entonces como que se volvió a la época de antes, claro, ahora con muchos más medios digitales y más medios de comunicación y cosas más eficientes, o sea que es casi como estar presente, pero la necesidad de las empresas de no tener que desarrollar más instalaciones físicas para albergar a tantos trabajadores, pues hace que el trabajo en casa vuelva a ser importante. Listo, vale, muchas gracias. Bueno.